Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de las fórmulas de asignación del costo. ¿Qué son? De acuerdo a la NIFSE 4, son fórmulas que se utilizan para asignar el costo unitario de los inventarios. ¿Cuáles son? Tenemos costo promedio, primeras entradas, primeras salidas, también conocida como PEPS, y costos identificados. ¿Cuáles son las posibilidades de uso? Me permite asignar el costo a los inventarios de acuerdo con la fórmula utilizada. Hay que recordar que este procedimiento se da en nuestro procedimiento de control de mercancías completo llamado inventarios perpetuos, y es ahí donde podremos utilizar nuestras fórmulas de asignación del costo. ¿Cómo se implementan? Cada una de las fórmulas tiene un procedimiento especial para su cálculo y utilización en los movimientos del almacén y se puede presentar en cualquiera de las siguientes situaciones. Vamos a decir que puede ser porque nosotros tengamos un saldo inicial, porque tengamos una compra o un gasto sobre una compra o una devolución de mercancía, ¿sí? Tanto por vender o por comprar. Todas estas situaciones podremos nosotros registrarlas y aperturarlas en un documento llamado tarjeta de almacén. En este momento vamos a hablar de la evaluación con fórmula de asignación de costo promedio. Esta fórmula obliga a considerar tanto las unidades compradas como el valor total de las mismas. El costo unitario promedio se va a determinar mediante el promedio del costo de artículos similares al principio de un periodo, adicionando el costo de artículos similares comprados o producidos durante este. ¿Cuándo calcular el promedio? El promedio puede calcularse periódicamente o a medida en que entren nuevos artículos al inventario, ya sean adquiridos o producidos. ¿Cuál es el procedimiento? Para que se calcule dicho promedio, se dividirá el valor total monetario entre el total de las unidades en existencia. Este valor promedio se tomará en consideración para la salida de unidades mientras no se realice una nueva compra. En ese momento cambiará nuestro costo medio. Para complementar en la información, nosotros aquí estamos mostrando cuál sería el diseño e implementación de una tarjeta de almacén. Vemos que nosotros tenemos este documento donde podremos anotar el nombre del artículo, en el casillero en el que se encuentra, el lote del almacén, el mínimo y máximo del stock y pudiera tener más información. Todo depende del control interno de la empresa. Posteriormente, en la parte de abajo vienen varias columnas. Nosotros los hemos manejado con 4 tipos y a cada uno le hemos puesto un color diferente. Así vemos que el color amarillo lo hemos designado para los conceptos generales, que es la fecha y el concepto o el tipo de documento de que se trate. Después tenemos con el color azul el control que se va a dar a las unidades y entonces podemos dejar registradas tanto las unidades de entrada como las unidades de salida o las unidades que quedan en existencia. El tercer grupito corresponde al costo, donde vamos a anotar en una columna el costo unitario y en la siguiente columna el costo medio en caso de ser necesario, ¿sí? Ya explicaremos más adelante cómo utilizar estas columnas. Y en el cuarto grupo tenemos considerado en un tono gris los valores, donde señalaremos cuál es el debe, el haber o el saldo de la mercancía de acuerdo a nuestra tarjeta de almacén. Bien, una vez que tenemos identificados estos conceptos, vamos a elaborar un ejercicio pequeñito, pero que nos va a servir de orientación para el registro de nuestra tarjeta. Vamos a iniciar con el registro del saldo inicial. Tenemos como fecha el 1 de enero el concepto que es un saldo inicial, las unidades en existencia son 50, el costo unitario es 1 peso y el saldo monetario en total serán 50 pesos. ¿Cómo lo registramos? Quedará en nuestra tarjeta de la siguiente manera. En la fecha colocamos enero 1, en concepto el dato de saldo inicial, nuestro costo unitario es de 1 peso, entonces 50 unidades que anotamos como la existencia a 1 peso, en saldo vamos a colocar 50 pesos. Ahora manejaremos el cálculo y registro en la adquisición de mercancía.
En este caso vamos a decir que el 2 de enero se adquieren 100 artículos a 1.10 cada uno. El cálculo consiste en multiplicar esos 100 artículos comprados por el costo unitario de 1.10, lo cual me va a arrojar un importe de 110 pesos. Este dato debe registrarse en la tarjeta de almacén de la siguiente manera. Vemos entonces nosotros que tenemos la fecha donde ya teníamos anotado los movimientos del saldo inicial. Ahora vamos a anotar los movimientos por la adquisición. Anotamos enero 1, enero 2, una adquisición que se da en unidades de entrada, anotamos 100, por lo tanto 100 unidades más 50 que ya teníamos, vamos a tener 150 unidades en existencia. El costo unitario en este caso es de 1.10, por lo tanto en el debe manejaremos el concepto de 110 pesos, que son las 100 unidades de entradas a 1.10. Y nuestro saldo monetario final va a ser 50 unidades más 110 pesos del debe, 160 pesos en total. Vámonos ahora con el cálculo y registro del costo medio. Una vez que nosotros hicimos el concepto de la entrada, señalamos que cada vez que hubiera una nueva compra tendría que manejar un nuevo costo promedio determinado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir el saldo monetario entre las unidades en existencia. En este caso teníamos nosotros que eran 160 pesos, ¿sí? Que eran 50 pesos del saldo inicial más 110 de la compra. Eso nos da los 160. Y lo vamos a dividir entre las 150 unidades. Esto es 50 unidades de saldo inicial más 100 unidades que llegaron, nos dan las 150 unidades. Al dividir 160 pesos entre 150 unidades es igual a 1.06666. En este caso nosotros lo vamos a redondear a 4 decimales para unificar nuestro cálculo. Y esto me da como resultado 1.0667, ya redondeado a 4 decimales, el cual vamos a anotar en la columna de costo medio. Vamos viendo lo que hicimos, entonces vemos que tenemos la adquisición, que fueron de 100 unidades, quedaron los 150 unidades en existencia, dijimos que cada unidad tenía un costo unitario de 1.10, el valor del debe eran 110, me dio 160, entonces al dividir 160 pesos entre 150 unidades en existencia, colocaré mi costo medio en la columna que ahí viene señalada y por lo tanto me va a dar mi nuevo valor, que es de 1.0667. Vamos ahora a ver otro ejemplo. Esto sería el gasto por adquisición de mercancía. Para esto vamos a decir que tenemos el pago de un flete por la mercancía comprada anteriormente y este pago del flete es por 100 pesos más IVA menos el 4% de retención para la ley de IVA. En este caso, quiere decir que entonces yo tengo 150 unidades en existencia, tengo un saldo monetario final de 200 pesos y que ahora debo determinar un nuevo valor promedio, que en este caso va a ser de 1.7333. Pero ¿cómo llegué a este dato? Vamos nosotros a ver nuestra tarjeta para una explicación más clara. Vamos a anotar nosotros en la fecha, el día 2 de enero, vamos a decir que el concepto es el flete sobre la adquisición. No va a cambiar para nada nuestras unidades en existencia, siguen siendo 150 unidades, pero lo que sí vemos es que va a cambiar nuestro saldo, porque anteriormente nosotros teníamos por la compra 160 pesos de saldo final monetario y vemos que ahora debemos incrementar con 100 pesos en el debe nuestro valor del costo de la mercancía más el flete. Por lo tanto, nuestro nuevo saldo final monetario es de 260 pesos. Eso lo vamos a dividir entre las 150 unidades en existencia y nos va a dar un nuevo valor promedio de 1.7333. Ya señalamos que con este valor cualquier salida de mercancía lo debemos hacer a partir de este valor monetario promedio. Vamos a ver entonces el caso del registro de una venta de mercancía. El 19 de enero se venden 80 artículos con los siguientes datos. El precio de costo es utilizar la fórmula de asignación de costo promedio. Y el precio de venta vamos a manejar que tenemos 4 pesos por unidad más IVA al contado.
¿Cómo vamos a determinar el cálculo del costo de venta? Nosotros vamos a decir que si nuestro saldo anterior eran 260 pesos y ahora nuestro nuevo saldo son 121.33. ¿De dónde sacamos ese nuevo saldo monetario? Cuando nosotros multiplicamos las unidades que me quedaron en existencia, que en este momento son 70 unidades, las voy a multiplicar por 1.7333, que era mi valor promedio. Eso me va a dar mi nuevo saldo promedio final, que es de 121.33. Entonces, si yo al saldo anterior, que eran 200 pesos, le resto mi nuevo saldo monetario, que es de 121.33, automáticamente voy a tener el valor del haber, que es de 138 pesos con 67 centavos. Esto, recalcamos, es el valor del costo de la mercancía vendida. Lo vamos a ver en nuestra tarjeta de almacén para una mejor comprensión. Anotamos entonces nosotros que el día 19 de enero tenemos una venta que nosotros vamos a darle salida a 80 unidades. Recuerden ustedes que teníamos 150 unidades en existencia, menos estas 80 unidades o artículos vendidos, entonces mi nueva existencia son de 70 unidades. Esas 70 unidades le vamos a anotar el costo último medio que habíamos determinado, que era 1.7333. Al multiplicarlo, vamos a manejar ese producto en el renglón de saldo final monetario, que serían 121.33. Lo vamos a restar del saldo monetario anterior, que son 260 pesos, y llegamos al resultado del haber, que en este caso son 138.67. Para considerar, una venta debe salir al precio del último valor promedio calculado. Por lo tanto, en el caso de que haya dos o más precios promedios, tomaremos el último valor promedio de las unidades adquiridas para manejar el precio de su venta o para su traslado a otro almacén. Hay que dejar en claro que este valor representa el costo de las unidades vendidas y no su valor del precio de venta. Les damos las gracias, esperamos que les haya gustado. Les dejo mi correo para cualquier comentario. Gracias, buenas tardes.